Bueno, ¿cómo están? Esta siguiente lección va para aprender a hacer un blocking y luego pasar a un refine con este personaje que conocemos como Walker de Ultimate Rigs. Lo que tengo aquí a mi derecha es un seleccionador rápido de controles gracias a Unschool Picker. Es una herramienta totalmente gratuita. eh, Se las aconsejo, es muy sencilla de usar. Lo que hago aquí en este momento es tener un botón rápido de selección de todos los controles para hacer un keyframe a todos los controles y un seleccionador rápido para seleccionar la geometría. Más adelante van a darse cuenta para qué. Y bueno, y ya los seleccionadores rápidos. Esto se hace con el fin de ocultar los controles y prácticamente estar viendo siempre la pose de nuestro personaje sin de pronto obstáculos visuales. Entonces a continuación voy a hacer todo un caminar, voy a hacer un blocking. Recuerden la importancia que es aquí en el time slider siempre tenerlo en real time. Algo que yo suelo hacer es que en la herramienta undo le doy infinito, si tiene un buen equipo, para dar tantos pasos atrás como sean necesarios hacerlo. Eh, las preferencias de animación siempre las dejo en el auto key habilitado. Y en este momento, como vamos a hacer un blocking, desafortunadamente en Maya no tenemos en el default in y default out tangents la misma opción de stepped, sino que tenemos por un lado el clamped, por el otro lado stepped. Entonces esta es la configuración que usaremos siempre que estemos haciendo blocking. Y esto también es muy importante que le demos check a esta opción que usualmente está deshabilitada, que es el weighted tangents, que esto es darle peso a las curvas. Más adelante cuando estemos refinando nos vamos a dar cuenta de la diferencia entre unas curvas que tienen y que no tienen peso. Entonces a continuación voy a ir haciendo o voy a construir la primera pose y luego, bueno, no seguiré hablando, sino simplemente pasaré a mostrarles cómo se anima un plano de este tipo. Y bueno, vayamos a esto. Entonces sabemos que lo que primero que debemos construir es nuestra pose de contacto, ¿verdad? Entonces, en la pose de contacto, bueno, o creo que antes de hecho de ir a las poses de contacto es conocer nuestro rig. Entonces, este personaje es muy bueno para hacer los ejercicios de caminar. El único defecto que tiene es que no tiene stretching en las piernas, es decir, estiramiento. Tenemos control, por ejemplo, en las piernas, que va a ser bien importante saber qué debemos manipular. Tenemos el foot roll, tenemos el foot break que juega muy pegado al foot roll. Si ven, aquí aumento el foot break, pero no está sucediendo nada. Y pues porque el foot break funciona con el foot roll. Y miren, que aquí está la función del foot roll. Pareciera que pivotara desde los dedos. Pero si yo le doy foot break, vamos a notar lo que dice su nombre, ¿no? Que es rompimiento del pie o doblez del pie. Entonces mira que cuando yo le doy doblez al pie, más o menos un ángulo de 45 está bien, mantenerlo ahí. Tenemos este doblez que es más o menos 45 grados, lo que nosotros podemos doblar nuestro empeine antes de pues obligarnos a subir todo. Entonces esto nos va a funcionar bastante bien, esto junto con el foot brake, para hacer nuestras poses de levantar el pie al momento de hacer un caminar. Entonces estos dos van de la mano. El two roll también lo vamos a usar bastante, más que todo cuando el pie se eleva. ¿Vale? Esto es para controlar los dedos. Leg twist, bueno, pues esto lo que hace es mover la rodilla, esto no suelo usarlo mucho. Heel twist, esto pues es pivotar o rotar desde el talón. Ball twist es pivotar desde el punto medio o de los dedos. Y el toe twist es pivotar desde la punta del pie. Bueno, tenemos aquí el control de squash and stretch. Esto. ¿Vale? Y creo que por demás no es nada. Este es el control principal con el cual desplazamos a todo el personaje, el cual sabemos que nunca se anima, sino que solo sirve para posicionar al personaje, ¿vale? Entonces por eso aquí tenemos el control de selección rápida. Entonces vamos a jugar con esas distintas opciones que nos da.
nuestro rig. Ahora, entonces sabemos que lo primero es definir nuestro pie con el que vamos a arrancar. Entonces en este caso voy a arrancar con el pie izquierdo, sabiendo que va a estar más adelante y este va a estar más atrás. Vale, entonces aquí vemos que tendremos que bajar nuestro rig. Vale, entonces vamos a dejarlo ahí sobre la mitad. Sabemos que podemos darle, yo creo que un poco más. Y vale, bueno, entonces aquí empezamos a pensar. Listo, vamos a utilizar el foot roll para hacer esta pose, teniendo en cuenta que no podemos usar el foot brake, porque en caso que lo usemos vamos a empezar a ver estas transformaciones extrañas en el pie. Vale, entonces vamos a dejar el foot brake 0. Este sí, que vamos a darle un foot brake de 45, porque necesitamos un doblez. Y esto nos permitirá tirarlo un poquito más para atrás. Vale, entonces aquí lo primero, recuerden que lo que encontramos en esta pose es la máxima rotación en este sentido. Sabemos que los pies vienen para acá y vienen para acá. Vale, recordar que realmente esté contactando. Es algo en lo que nos debemos preocupar siempre que hagamos caminares y que fácilmente caemos en el error de no hacerlos contactar muy bien con el suelo. Vale. Entonces aquí podríamos de pronto, no digo que sea un error, es algo que yo no suelo hacer. Sabemos que tenemos estos controles, ¿sí? El heel twist, pero para mí es más sencillo tomar esta pose y hacerlo desde la rotación total del control. Y bueno, aquí otra cosa más, de pronto si no lo he dicho, es que en cuanto a rotaciones yo siempre lo hago. En este momento estoy presionando control shift y el clic derecho y siempre las transformaciones en gimbal, ¿vale? En gimbal nos vamos a dar cuenta que las transformaciones las vemos de esta manera. No tocamos aquí en la mitad, sino tenemos que tocar control por control. ¿Y esto se hace para qué? Para poder tener control real de las rotaciones. Entonces si toco el control rojo es la rotación en X, si toco el control azul es rotación en Z y Y, listo. Más si tuviéramos rotaciones locales. Voy a volver esto a cero para que ustedes lo puedan ver. Rotaciones locales, bueno, aquí tenemos el X y el Z está tocando a todos. En teoría yo creo que estoy tocando solo el Z, pero en realidad los estoy afectando a todos. Entonces aquí es más difícil el control y más fácil de caer en errores. Entonces por eso siempre yo trabajo en gimbal. Paso a otro tipo de rotaciones ya cuando es estrictamente necesario, de pronto porque no logro una pose desde el gimbal o tengo un efecto conocido como un gimbal lock, que más adelante nos vamos a dar cuenta que es. Vale, entonces aquí yo trabajo más o menos esta rotación por acá y le hago un poquito esta rotación acá. Siempre preocupándome porque esto siempre vigilamos las poses en todas las vistas. Vale, entonces aquí por ejemplo sabemos que esta pose tiene un poquito de doblez. Tiene un poquito de toe roll.
Eso es. Vale, entonces algo que creo que esta pierna no está muy adelante. O, su efecto nos tocará subir un poquito esto. Vale, entonces nos vamos a dar cuenta la importancia en un ciclo de mantener siempre las mismas rotaciones. Entonces desde ya sé que esta rotación tiene una leve rotación hacia arriba y miren lo que sucede. Acabo de rotar un poquito hacia arriba la cabeza y acabo de perder un poco mi pose de piernas. Entonces toca retocar. Mejor pensemos en esto. Esta rotación está en cero, está bien. Esto subió un poquitico, que fue lo que acabamos de meterle. Y esto pues es la rotación máxima. A darlo en menos 5. Listo. Vamos a hacer que esto vale, dejémoslo ahí. Y esto tendremos que tener una ruptura un poquito más. Eso es. Vale. Creo que este pie está muy adelante. Tenemos que ser muy precisos con estas poses, como se dan cuenta. Me tocó. Vale. Esto es por lo que el rig, como no tiene squash and stretch, se vuelve un poco más cansón. Esto, vale. Entonces voy a tomar esto. Y bueno, ahí acabo de construir una pose, que es la pose de contacto. Vale. Pero bueno, entonces voy en este momento a silenciar mi micrófono y pues le daré apertura cada vez que sienta que es importante, ¿vale? Vale, en este momento voy a sumarle esta rotación. Es muy leve, pero le va a sumar un poquito de realidad a esta bajada. Me gustaría desde acá ah, mostrarle la utilidad de esto. Lo que
finalmente quiero mostrar. Es esto. Eso es. Vale. Entonces, antes de preocuparme por otras cosas, sé que aquí esta rotación se recupera un poco. No vuelve al equilibrio, pero sí que se recupera un poco. Y se desplaza un poco hacia acá. Vale, se desplaza a derecha. Y al desplazarse a derecha, esto tiene una leve rotación hacia este sentido. Con la tecla coma y la tecla punto en Maya flipamos más o menos entre nuestras poses, como lo que uno hace en 2D, flipar las hojas, que va a ser bien importante en animación. Vale, aquí tenemos esto y la siguiente pose nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que jalar esto en este sentido. Vale, esta rotación se nos tira un poco hacia arriba. Creo que tenemos la pose baja, pero entonces muy baja. Vale, no vamos a ser tan exagerados esos ups and downs, y menos en este rig que no tiene stretching, entonces nos va a complicar cuando tengamos poses tan extremas. Voy a tratar de bajarle al máximo estos dedos. Bueno, de pronto ya cuando estemos refinando nos vamos a dar cuenta si lo requiere. Vale. Vale, entonces aquí nos vamos a dar cuenta de algo en la tercera pose que voy a construir. Y es lo siguiente. Pose baja. Y la siguiente pose, que es la pose de paso, la hacemos en el fotograma 6. Siempre lo que tocamos es la cadera primero. Bueno, en este caso, de hecho, en este rig, vamos a darnos cuenta que estábamos cometiendo de pronto un error, y era no jalar los controles de rodillas. Vale, se nos están quedando estas rodillas. De hecho, se nos están partiendo. Está por aquí. Entonces, siempre las rodillas van como en la misma dirección de los pies. Vale. Vamos a hacer esto. Suelo utilizar esto para copiar poses. Vale.
em, la pose de paso, la característica es que esta pierna se estira y esta rotación vamos a tirarla hacia abajo. Baja y se desplaza un poco de este lado. Aquí este es el máximo desplazamiento y sabemos que esto nos tira la cadera para acá. Y aquí ya venimos al equilibrio. Venimos al equilibrio en este sentido. Y se debe tirar un poco hacia adelante. Eh, Algo que es bien importante es que cuando se levanta el pie, esto va a cero. Traemos aquí. Dale que la rodilla esté mirando en el sentido de la pierna. Mira un poquito acá. Eso es. Vale, entonces ya tenemos construido estas tres poses. Pero algo que es bien importante aquí, que aunque he tallado todo esto, voy a guardar esto solo por si acaso. Vale. Algo que es bien importante en esta parte es mirar nuestras curvas. Entonces, aquí tenemos un valor de 0, que hubo un aumento del menos 0.5 y aquí
tendríamos que tener un aumento en la misma medida que lo tuvimos aquí, ¿vale? Entonces vamos a tratar de buscar un promedio en este aspecto. Entonces vamos a tratar de dejar esto no sé si lo podemos dejar en un 0.5. Creo que sí. Esto lo podemos dejar en -1. Vamos a ver. Vamos a dejarlo en -1.2. Vamos a ver. Y esto lo dejamos en 0.6. A ver si. Esta es la dificultad un poco que tenemos cuando no tenemos un rig con squashy stretch. Esto es, ¿vale? Entonces recuerden algo bien importante también, es que volví los controles totalmente a cero del foot brake y el foot roll, y solo jugué con el toe roll, que es para mover los dedos, y lo demás me manejo con las rotaciones directas del control. ¿Listo? Bueno, voy a construir las siguientes poses, y es un poco más de lo mismo.
Entonces, como ven, aquí estoy tratando de copiar los valores que tengo de un pie a otro. Roto este valor de rotación. Menos 28.9. Creo que de hecho lo primero que debo cuadrar o copiar, lógicamente, son las poses de la cadera. Tenemos 0, 0, 0. Vale, de pronto puede ser algo mecánico, si podríamos llamarlo de esa forma, pero es algo que nos va a dar continuidad en la pose, nos va a, a mostrar prácticamente si las poses que construimos antes son las correctas. Vale. Treinta y siete, 45. Saber los valores que tiene 28 y 10. Saber la rotación, menos 13,44. Entonces utilizo esto como guía prácticamente para una guía visual de los pies. Entonces aquí nos damos cuenta. Entonces, traslaciones. Vamos a ver. Menos punto. Ok. Esto 0. Esto 0. Menos 1 punto. Bueno, entonces aquí
por ejemplo. Creo que no podemos modificar eso porque si no estaríamos mostrando que se nos desliza el pie. Bueno, pero tratamos de copiar lo mejor posible esta pose.
Vale, aquí por ejemplo me doy cuenta que, que esta inclinación, por más que la he copiado, que es menos 29 y 10, a ver, cuando lo vemos por este lado, creo que no resulta siendo la misma, precisamente porque esto tiene menos 29. En teoría debería ser lo mismo. 29, bueno, menos 29. Las rotaciones también afectan bastante, entonces me cercioro de las rotaciones, pero aún así no consigo la misma pose. También tengo que fijarme en esto que aún no nos termina de quedar igual. Tendremos que pegar más esta pierna. Vale, entonces más o menos ahí tenemos construido esto. Miren bueno, según este video vamos ya casi 50 minutos haciendo un blocking de un paso. Nomás me hace falta el otro paso. Pero lo que quiero mostrar finalmente con esto es que debemos preocuparnos muy al detalle de cada una de las poses del caminar. eh, Tocar casi, o no casi, sino exactamente las mismas variables, y ahí sí imitar lo máximo posible cada una de las rotaciones y modificaciones que hemos hecho. Miren lo que me he fijado, por ejemplo, en la traslación en Z, que sea muy lineal. Por más que traté de esforzarme de copiar y que el avance fuera de 0 a 0.6, luego 1.2, aquí ya se rompió un poco, ¿no? El 1.8 se desfasó un poco, pero aquí vuelve a 24. Entonces trato de conservar en lo mejor posible, en la mayor medida posible, que la traslación en Z sea constante y no que se nos salga un poquito de control, donde se acelera mucho en algunas zonas y luego se retrasa, ¿vale? Entonces me he preocupado bastante de las poses de stretch en cuanto a las piernas, ¿vale? Lo cual muchas veces no es sencillo de lograr por el rig en sí. Este rig tiene, al tener carencia de squash y stretch, pues tiene como esa dificultad al momento de construir las poses. Y es que jamás vamos a tener como esa posibilidad de estirar las piernas, entonces pues lo cual nos ayudaría a estilizar bastante nuestro caminar y también nos facilitaría mucho el trabajo en algunas partes. Miren, por ejemplo, aquí se siente un cambio raro en este pie y no puedo pasar al siguiente paso sin haber corregido esto. Entonces tengo que fijarme en las alturas. Este pie tiene que estar prácticamente igual. Por alguna razón debí haber hecho esto de pronto por el jalar dejarlo en 32, vamos a ver, y vamos a dejarlo aquí igual en 32.
Entonces, por ejemplo, aquí noto que se nos está desplazando un poco este pie, se está desplazando un poco. Entonces trato de rastrearlo y me doy cuenta que efectivamente se nos echó para atrás. Vale. Tiene un pequeño movimiento ahí que bueno, yo creo que ya cuando estemos refinando no va a notarse mucho. Bueno, creo que hemos tratado de mantener lo máximo posible la silueta de las poses, la igualdad de los pies. Vale, entonces eh, voy a pausar ya este video, que creo que se nos ha extendido bastante. Entonces voy a construir los otros pasos. Vale, voy a construir los otros pasos teniendo en cuenta las mismas rotaciones, las mismas como características del andar, ¿vale? Simplemente que lo que voy a hacer es cambiar de pie. Listo, voy a tratar de copiar al máximo posible estas mismas poses. Voy a tratar de conservar lo mejor posible las poses que ya hemos logrado con nuestro personaje, solo que voy a cambiarle el pie. Pero como vimos incluso, no más de pasar de esta pose a esta pose, eh, fue, fue, fue prácticamente distinto los valores de este pie, más que todo, este que estamos viendo aquí. Es esto que está aquí por aquí, para finalmente, para finalmente tener más o menos la misma inclinación aquí. Sí, de hecho creo que de hecho aquí no, aquí tenemos que subir un poquito más para tener casi la misma inclinación. Vale, vale. Entonces vamos a parar allí y voy a hacer los siguientes pasos y ya, bueno,
veremos como el resultado. Entonces me he preocupado por los desplazamientos de la cadera, los movimientos y rotaciones de la cadera, y luego voy y toco las piernas. Listo, entonces vamos a continuar, ¿vale? En el siguiente video veremos el siguiente paso y ya cómo vamos a refinar, ¿vale?